leer implica un esfuerzo intelectual y espiritual muy grande. Si leer fuera fácil, todo el mundo leería, pero leer es complicadísimo. Se necesita disposición espiritual, se necesita dejar la pereza, se necesita poner tiempo nuestro, se necesita haber aprendido las 30 letras del alfabeto, su pronunciación, cómo se pronuncia cada letra, cómo se arman las palabras, el sentido de cada palabra, qué significa cada palabra, y es un proceso mental que se hace a millonésimas de segundo intelectualmente, y eso es un esfuerzo grandísimo. Entonces a los jóvenes de hoy no es que no les guste leer, sino que el proceso lector es complicado, es duro y a muchos no les gusta el esfuerzo. La capacidad de leer la tenemos todos. Todos por el solamente de ser seres humanos somos capaces de pensar y de apropiarnos del mundo que nos rodea. Y una forma de apropiarnos de ese mundo es a través de los libros. Lo que pasa es que tenemos muy pocos libros, tenemos muy poca cultura literaria. Nuestros padres leían muy poco porque los libros eran caros, porque los libros no llegaban, porque muy pocas veces nos dijeron de la importancia de un libro. El día de hoy, por ejemplo, amanecimos con una noticia impresionante. El Cauca, desde hace 10 años, está en la lista como el segundo departamento más pobre del departamento del Cauca. Desde hace 10 años, según el DANE, Colombia. ¿Eso qué implica? Que somos un país subdesarrollado y especialmente un departamento con muchos vacíos intelectuales. Si nuestros antepasados, si nuestras dos generaciones anteriores, nuestros papás y nuestros abuelos hubieran tenido la cultura de la lectura, nos hubiéramos dado cuenta que hay un mundo grande, que hay un mundo que podemos manejar, que podemos trabajar, que podríamos ser líderes, que podríamos trabajar para la innovación, y eso nos lo dan los libros. La capacidad intelectual, el esfuerzo mental que uno hace leyendo un libro es el esfuerzo mental que uno es capaz luego de dar en el trabajo. Entonces una persona de espíritu flojo pues es posible que no sea amiga de un libro. Una persona a la cual no se le ha enseñado el trabajo duro pues tampoco va finalmente a leer un libro. En el proceso lector tenemos diferentes categorías, diferentes formas. Hay una lectura que nos permite simplemente recrearnos, hay una lectura que es para aprender cosas técnicas y hay una lectura que nos permite superarnos y conocer otros mundos y que nos permite comprometernos como seres humanos. Lo que pasa es que la lectura ya no se está fijando solamente en el hecho de leer un libro. También tenemos que leer imágenes, tenemos que leer la historia, nuestro contexto. Un niño pequeño que no sabe leer, pero el papá le cuenta historias, le cuenta cuentos, pues eso es un niño que tiene la posibilidad de ir comenzando a pensar, a hablar de su tradición, a conocer de su historia, a conocer de su contexto. Un niño que el papá le lee un cuento de vez en cuando, le regala un libro, no siempre le regala un celular, no siempre le regala algo técnico, sino que le regala un libro, pues hace la diferencia y lo está invitando a algo distinto. El papá que se sienta de vez en cuando, aunque se siente con el hijo, vamos a leer, yo leo una página y tú lees otra página, ya está haciendo la diferencia, ya está invitando a su hijo y diciéndole la importancia de leer y que el papá también es capaz de leer, o sea, el papá, la mamá, el abuelo. Contar las historias ancestrales, contar las historias de la familia, contar los referentes históricos del pueblo, para un niño es importantísimo, ya comienza a leer en su imaginario, a conocer su mundo. Y realmente eso es lo que es un libro, simplemente que lo trae de un formato distinto, un contexto distinto. Entre conocer una historia oralmente y conocerla a través de un libro, pues hombre, hay mucha diferencia, pero nos acercamos casi a lo mismo, que es potenciar el espíritu humano. Los colegios tienen que hacer planes de lectura, planes lectores, tienen que hacer un programa de lectura que implica que en el transcurso del año se van a leer algunas fotocopias, se van a leer algunas revistas, se van a leer algunos cuentos muy propios y ojalá unos libros. El estudiante tiene que ver que el profesor lea, el profesor de historia, de educación física, de química tiene que leer. Un profesor que no lea es un profesor que no está comprometido con su trabajo, que no está comprometido ni que pasó por una universidad con sentimiento y con capacidad para orientar y para mostrar. Entonces primero el profesor tiene que leer, segundo el colegio tiene que tener un plan lector y tercero tenemos que traer libros atractivos. Tenemos que dejar de pensar de que somos una sociedad de pobrecitos.
Pensamos que somos una sociedad de pobrecitos y que no le podemos pedir un libro al año a un estudiante. Eso es imposible. O sea, ¿cómo vamos a tener lectores si en el colegio no hay libros? Si al estudiante no se le pide un libro. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la rifa, hay que hacer el bingo, hay que exigirle al papá que compre un libro y luego los libros intercambiarlos de un curso a otro y el niño va a tener 2, 3 libros para tener la oportunidad de leer. Pero una cultura estudiantil donde no se aprecia el libro, pues vamos a tener sencillamente estudiantes que les van mal en todas las materias. Se acabó ya el proyecto ese donde solamente estaban los profesores de español corrigiendo gramática y ortografía. Se acabó ya los proyectos de plan lector en los colegios, donde únicamente el que leía el profesor de español le invitaba a leer el profesor de español. En clases de sociales, en clases de ética, en clases de inglés se puede leer. No necesariamente tenemos que leer un libro completo como el Quijote de la Mancha de 1200 páginas, no, podemos leer una fotocopia de 2 páginas, ya estamos haciendo el ejercicio. El hecho de reflexionar, de criticar, de aprender a hablar de ese texto ya nos implica un ejercicio distinto y ya está el profesor de sociales, el profesor de química, de física involucrado en el proyecto. La didáctica de tomar cuenta de lo que el libro dice, lo que el niño ha leído, tiene muchas variantes. Es posible que el niño nos lea el libro y nos cuente oralmente lo que entendió, lo que vio, lo que escuché, eso es válido. 2, que haga un dibujo de lo que vio, lo que entendió, lo que lo llevó a pensar, que haga una maqueta, que haga una recreación, una obra de teatro, que haga un examen tipo IFEX, que haga un ensayo, que haga otro cuento parecido con los personajes, que le haga otro final. O sea, hay múltiples formas de tomar la lección. Lo importante de un proceso lector es que el pelado, el muchacho, la niña o el niño aprenda a analizar, por un lado. Segundo, aprenda a aprender de esos textos y finalmente que tenga un criterio como una persona crítica de la sociedad, que empiece a saber qué es bueno y qué es lo malo y que empiece a criticar, que vaya mejorando sus habilidades de habla con mejor competencia. Eso es lo que buscamos. Entonces, es posible, sí, hacer un examen. Leyeron el libro, saquen una hoja y van a ver qué escriban lo que entendieron. Es posible, es válido también, pero hay 1000 formas más de evaluar la lectura de un libro. El estudio ya está hecho, no solamente en Colombia, sino en otros países. Jóvenes que leen son estudiantes brillantes en todas las materias. Jóvenes que tienen la capacidad de leer libros clásicos son estudiantes que son mejores personas en su casa y en la sociedad. No es gratuito que la gente de antaño leyera los libros clásicos. Esos libros daban conductas humanas, daban capacidad de trabajo, daban empuje, daban una guía para uno ser mejor persona. Entonces, ¿qué ocurría? La gente de antaño dice, ¿por qué somos mejores? Bien, porque los de antaño leían libros, ¿sí?, de literatura clásico que de alguna manera moldeaban un espíritu que podríamos decir un espíritu clásico, ¿sí? En los colegios de los países industrializados, en Finlandia, en Japón, en Inglaterra, en Suiza, en este momento los estudiantes estudian 14 y 12 horas diarias y 2 horas diarias dedicadas a la lectura y a la escritura. Es decir, ya está comprobado que la lectura potencia al ser humano en todas las dimensiones, en todas las esferas del desarrollo humano está involucrada la capacidad de ser, y una de las formas es la lectura. Técnicas como tal sí existen y hay muchas, y eso depende del tipo de ciudadanos que tenemos. Primero, tenemos que tener bibliotecas fortalecidas. Si no tenemos librerías en nuestra ciudad, tenemos que tener una biblioteca municipal o una biblioteca escolar buena, con buenos libros, donde anualmente se le invierta libros y se compren libros. ¿Para qué? Para que los ciudadanos vayan y consigan los libros de manera gratuita, se los puedan llevar a su casa y los puedan leer. Segundo, que los padres de familia se lean libros o vean películas y se la cuenten a sus hijos. Cuando uno le lee, o le muestra o le cuenta a un hijo, como padre está dando ejemplo, ¿sí?
como le decía hace un momento, bueno, si usted no es capaz de leer, pero bueno, cuéntele muchas historias al hijo. En el Patilla, por ejemplo, tenemos la historia de Tío Conejo. Yo crecí escuchándole a mi papá las historias de Tío Conejo y de Tío Conejo, y de alguna manera hoy en la vida adulta sigo pensando en esa historia de Tío Conejo, y pienso que de alguna manera me permitieron a mí elevar mi imaginación y pensar en la escritura del cuento. Algún día tengo que escribir el libro de las historias de Tío Conejo. Otro, los profesores de alguna manera tienen que invitar a leer, pero no como una exigencia fuerte, sino que tiene que haber las dos partes. Por un lado la lectura académica, que sí exige, pero también las lecturas agradables, una lectura cómoda, una lectura que el niño dé cuenta que puede hacer un debate, un conversatorio de una manera tranquila, ¿sí? Que no sea siempre asustadora, ¿sí? Que no sea siempre donde hay una calificación, sino que también sea por placer. Entonces es importante, por ejemplo, también un cineclub, una posibilidad que la gente vaya y vea cine, que si no ve la opción de leer el libro, pues vea la película, para que seamos una sociedad contemporánea, que seamos una sociedad inserta en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues hay películas de moda, hay libros de moda, hay libros que nos insertan y nos globalizan. El municipio debe tener un cineclub fuerte, con buenas sillas, con buen proyector, también debe tener buenas bibliotecas, ojalá biblioteca ambulante que vaya por las diferentes veredas, que tenga la opción los jóvenes de las veredas, de las fincas, de tener los libros en sus manos. Bien, el debate está planteado, o sea, en este momento los pedagogos del mundo están poniendo en consideración el tema. ¿El libro se va a acabar? No, el libro no se va a acabar. Se van a acabar los diferentes formatos digitales. Mire, hace años teníamos un cassette en beta y hoy no se consigue un beta más para colocar una película. Luego tenemos VHS, hoy no tenemos un VHS. Antes teníamos en el computador unos discos grandes, uno recuerda que eran casi el tamaño de medio libro. Hoy no encontramos dónde meter esos discos. Luego eran unos CDs de un formato más pequeño. Hoy no encontramos un computador donde meter. Pueda que dentro de 1 año, 2 años, 5 años ya no tengamos sino otro sistema. El libro de que se inventó en Alemania en el siglo medieval todavía lo tenemos ahí. O sea, el libro no va a pasar de moda. La magia del libro es única, la magia del libro no se olvida. Yo ayer justamente tenía una experiencia, mi hija llegó con un libro de inglés nuevo y yo lo abrí y lo olí y le dije, me acordé. Pasó por mi vida mis 7 años, cuando yo tenía 7 años me compraba un libro y mi hija se sorprendió, ¿te acuerdas del olor del libro? Y me acuerdo perfectamente y me acordé por el olor de todos mis compañeros, de todos los nombres de mis compañeros, de mi profesora, de todas las tareas, mientras aspiraba el olor del libro. Esa es la magia del libro. El libro lo puedes llevar para todas partes, hacer una cola, en el banco, para pagar los servicios, te puedes ir al campo con el libro, te puedes ir al baño con el libro, uno lo puede llevar para todas partes, lo puedes rayar, siempre y cuando lo hayas comprado, por supuesto, no va a ser de la biblioteca. ¿Sí? Mire, también aquí el debate está planteado. Nosotros como profesores del Estado colombiano, que representamos al Estado, que trabajamos para el Estado, que somos los comprometidos para tener ciudadanos pensantes, tenemos que ser guardianes de la buena vida, de la estética, de los valores, pero también del buen habla. Si Colombia está considerado uno de los países que mejor habla el español, que mejor usa el español, tenemos que seguir trabajando en esa dirección. O sea, no es posible que nosotros como docentes demos el brazo a torcer. No, nosotros somos los guardianes de la educación, y la educación de un país va en principio y mostrada en la cara de acuerdo como la gente se exprese, la gente cómo habla y la gente cómo escribe. Es posible que la tendencia mundial, es posible que las tecnologías, es posible que la música, es posible que los aparatos tecnológicos, que los idiomas extranjeros nos comiencen a minar la salud de nuestro idioma, nos comiencen a contradecir, comiencen a contaminar. Bueno, muchas cosas puede ser, pero nosotros no tenemos que dejarnos, nosotros tenemos que seguir enseñando el buen idioma español, el uso correcto del español, eso por un lado. Segundo,
Tampoco nos volvamos enemigos de las tecnologías, tampoco nos volvamos enemigos del uso de un idioma nuevo, porque ya estamos en el siglo XXI, estamos en la posmodernidad, el mundo está hablando así en todos los países, en todos los idiomas. Lo que sí tenemos que advertir es que son modas, que son momentos, que son códigos para comunicarnos en determinadas instancias y con determinadas personas. Pero yo no le voy a escribir un email a una persona importante, o no va a pedir un trabajo con un email de hechos de signos, de amistades o con símbolos, no, o sea, cada cosa en su instancia y cada cosa. Entonces es posible que los muchachos entre ellos tengan una forma de comunicarse, a través del chat, a través del BlackBerry, a través del YouTube, a través de Twitter, etcétera, etcétera. Es posible que ellos tengan una forma de comunicarse, hay que respetárselas, pero tampoco descuidarnos. Nuestro compromiso como docentes del Estado es conservar nuestro idioma, y esa es parte fundamental de nuestro trabajo y de nuestro quehacer diario. El departamento del Cauca tiene 2 escritores, 2 poetas y pare de contar. A nosotros nos falta fortalecer el trabajo del idioma, el trabajo de los narradores en los municipios, las casas de la cultura, la curia, el municipio, las escuelas deben propender por ciudadanos que escriban la historia. Uno llega a muchos municipios del departamento del Cauca y no encuentra nada. Se murieron nuestros abuelos, se murieron nuestros papás y nadie se le ocurrió escribir la historia que ellos nos contaban. Las historias de antaño se perdieron. Por eso hay que propiciar concursos de cuento, que los niños escriban lo que cuentan sus papás, hay que publicar antologías, la alcaldía, el ministerio, la ciudadanía, la empresa privada debe publicar libros del municipio. En la medida que tengamos libros, cuentos, poemas, obras de teatro propia, nos vamos convirtiendo en un municipio poderoso y fuerte y vamos sacando una mina que no hemos explotado, que es el imaginario colectivo de los ciudadanos. En la medida que usted rescate las historias, que usted averigüe historias, que escriba las historias de la vida de los ciudadanos que están haciendo la historia o que hicieron la historia, vamos convirtiendo a este municipio y a nuestro departamento en un lugar localizable en el mapa. Pero hay municipios que no existen en ningún mapa porque no han escrito su historia. En la medida que nosotros tengamos referentes literarios, vamos poniendo nuestra ciudad en el mapa. Popayán es conocida en el mundo por ciudad culta, pero la cultura de Popayán es por la literatura, no van a creer que es por la música o el teatro, no señores. La fama de la ciudad de Popayán es por sus poetas, y son 2 o 3 nomás. Ya diéramos entonces la posibilidad a nuestros jóvenes de que comiencen a explorar una mina, así como tenemos minas de oro, como tenemos minas de diferentes metales, que es el imaginario colectivo. Y eso hay que potenciarlo, decir a los muchachos, faltan escritores, hay una carrera viva, hay una carrera nueva, ustedes son los llamados a escribir la historia, hagámoslo.